Página 1. El mundo desde sus inicios hasta 4000 a.C. por Ian Tattersall, 2008. Ian Tattersall, Reino Unido, 1945, paleoantropólogo abocado a la biología evolutiva y a la teoría de la evolución, obtuvo su maestría y su doctorado por la Universidad de Yale. Es reconocido por plantear la teoría de la evolución humana en términos no lineales. Es curador y profesor emérito de la División de Antropología en el American Museum of Natural History. Actualmente se dedica a la investigación sobre la variedad de especies homínidas y las diferencias en taxones. Trabaja específicamente con lémures de Madagascar. ¿Cuántos años le tomó al Homo sapiens llegar a su estado actual y cómo fue su periplo? El mundo desde sus inicios hasta 4000 a.C., del reconocido antropólogo Ian Tattersall, aborda esa titánica pregunta y ofrece un recorrido por la historia de las ideas en torno a la evolución de la humanidad y los principales debates al respecto. Tattersall expone, con su destreza de experimentado divulgador científico, la formidable historia de una especie que surgió en África y se expandió por todo el planeta. Describe los orígenes del bipedismo, las singulares transformaciones que derivaron en un cerebro desarrollado, los inciertos orígenes del lenguaje, la fabricación de las primeras herramientas de piedra y la dramática extinción de los neandertales, entre muchos otros episodios cruciales en esta travesía. El libro comienza con los primeros homínidos en la noche de la historia y llega hasta las culturas agrícolas de la antigüedad, que ya escribían cifras y narraban cuentos. De enorme interés para el público general, esta esclarecedora obra nos recuerda que la apasionante historia de la humanidad es apenas una migaja de la historia de la Tierra. 0.0 Prefacio del editor. Hace más o menos 1.600.000 años el niño de Turkana avanzaba con paso seguro por la sabana en el actual norte de Kenia. Era alto, tenía piernas largas y caminaba docenas de kilómetros al día. Había perdido la mayor parte del pelo que alguna vez cubrió a los primeros homínidos y se veía asombrosamente humano, aunque el niño de Turkana no hablaba. La especie Homo ergaster, de la cual era miembro, fue un tipo de humano que caminaba, pero aún no dominaba el habla, y que a la larga se vería reemplazado. Una de varias especies de homínidos que antecedieron a nuestra Homo sapiens, la Homo ergaster, mostró muchos talentos y capacidades, como la habilidosa talla de herramientas de piedra para efectuar tareas cada vez más complejas y, de manera notable, la invención del hacha de mano. La historia de los primeros bípedos y los humanos tempranos revela la forma en que cada especie particular, como la Homo ergaster, enfrentó retos desde cambios climáticos hasta problemas de índole cromosomática. Estos primeros humanos contaron con diversas habilidades y niveles de inteligencia, y al final se transformaron de seres con dientes masivos, mandíbulas prominentes, cuerpo cubierto de vello y cerebros pequeños, en especies más parecidas a nosotros. Algunas de estas especies sobrevivieron, otras se extinguieron y, en este transcurso, aparecieron nuevas, en ocasiones mezclándose con las antiguas. Los humanos se diferenciaron y su cerebro creció en procesos que tuvieron lugar en muchas partes del mundo. Aún se desconoce gran parte del desarrollo de los humanos tempranos de hace 5 millones de años hasta hace 7000 a.C., pero a partir de huesos y artefactos hallados en todo el mundo, antropólogos y arqueólogos han logrado recrear una parte del hilo fundamental de la evolución humana. Ahora están en posibilidad de demostrar de manera fehaciente la forma en que una especie de humanos sustituye a otra, para producir al final nuestra propia versión de humanidad. Este libro forma parte de la New Oxford World History, innovadora colección que ofrece al lector un relato informado, ameno y actualizado del mundo y sus habitantes, que representa un cambio significativo de la historia universal antigua. Hace solo unos cuantos años, la historia universal por lo general equivalía a una historia de Occidente, Europa y Estados Unidos, con escasa información del resto del mundo. Algunas versiones de la historia universal antigua ponían la atención en todos los rincones del mundo excepto en Europa y Estados Unidos. Los lectores de ese tipo de historia universal bien pudieron quedarse con la impresión de que, de algún modo, el resto del mundo estaba conformado por pueblos exóticos, de costumbres extrañas e idiomas difíciles. Y otra clase más de historia universal antigua presentaba recuentos de áreas de pueblos del mundo centrándose sobre todo en los logros de grandes civilizaciones. Se aprendía sobre grandes edificaciones, regiones de influencia mundial y poderosos gobernantes, pero poco sobre la población común o acerca de modelos económicos y sociales más generales. A menudo, las interacciones entre los pueblos del mundo se relataban desde una sola perspectiva. Esta colección expone de otra manera la historia universal. En primer lugar, es amplia,
Cubre todos los países y las regiones del mundo, e inquiere en la experiencia humana total, incluso en la de los llamados pueblos sin historia, alejados de las grandes civilizaciones. Así, los nuevos historiadores mundiales comparten un interés en la totalidad de la historia humana, incluso la de millones de años antes de los registros humanos escritos. Unas cuantas nuevas historias universales extienden su alcance, como indica su nombre, al universo entero, perspectiva de gran historia que desplaza de forma drástica su comienzo hasta la gran explosión. No falta quien hoy en día considera este nuevo marco global de la historia universal como una panorámica del mundo desde el excelente punto de vista de la Luna, como lo expresó un experto. Coincidimos. Sin embargo, también deseamos adoptar una visión más cercana, con análisis y reconstrucciones de las experiencias significativas de toda la humanidad. Lo anterior no equivale a decir que todo lo que ha pasado en todas partes y en todos los tiempos sea recuperable, o que valga la pena conocerlo, sino que tenemos mucho que ganar al considerar los relatos tanto separados como interrelacionados de distintas sociedades y culturas. Efectuar estas conexiones es otro ingrediente decisivo de la nueva historia universal. Destaca conexiones e interacciones de toda clase, culturales, económicas, políticas, religiosas y sociales entre pueblos, lugares y procesos, y encuentra y compara semejanzas. Subrayar tanto las comparaciones como las interacciones es indispensable para elaborar un marco global que profundice y amplíe la comprensión histórica, ya se enfoque en un país o región específicos, o en el mundo entero. El ascenso de la nueva historia universal como disciplina llega en un momento oportuno. Es vasto el interés en la historia universal en las escuelas y en el público en general. Viajamos a otras naciones, conversamos y trabajamos con personas de todo el mundo, y los fenómenos globales nos conciernen a todos. La guerra y la paz afectan a poblaciones de todo el orbe, así como las condiciones económicas y el estado de nuestro ambiente, las comunicaciones, y salud y la medicina. La New Oxford World History presenta historias locales en un contexto mundial y brinda una panorámica de los sucesos globales a través de la mirada de las personas comunes. Esta combinación de lo local con lo global define también la nueva historia universal. Entender los mecanismos de las condiciones globales y locales en el pasado nos brinda herramientas para examinar nuestro propio mundo y visualizar la formación de un futuro interconectado. Von de G. Smith, Anand Yang. Página 11.